Que Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a la casa del Señor, nuestra casa también. Esta noche, mis hermanos, antes de ir al mensaje, quiero enviar un saludo. Fíjese que les voy a contar brevemente un testimonio. Hace un par de días un hermano se comunicó a través de las redes sociales conmigo. Él está en Europa y se comunicó y me dijo: hermano, ya tengo algunos días de haberme venido para Europa y extraño El Salvador y extraño la iglesia, y aquí pues no tengo muchos conocidos, y con los pocos conocidos que tengo, me dijo, yo los he invitado a mi casa, estoy descargando los videos de los mensajes de la iglesia de YouTube, me dijo, y los estamos viendo con un grupo de personas aquí. O sea, mire qué bendición. O sea que tenemos una pequeña iglesia filial allá en Europa, fíjese, y ellos se reúnen a ver los mensajes de la iglesia, porque obviamente ellos se identifican, y como ahora ven en los mensajes, los hermanos, a través con la cámara hacen así algunas tomas donde sale usted durmiendo, roncando, ¿verdad? Y vea, está el hermano durmiendo, dice, ¿verdad? Ellos, entonces, me imagino, yo nunca he estado tan lejos, lo más lejos que he ido es allí al centro de San Salvador, y ya estar en otro país lejano y extrañar uno a sus amigos, a su familia, a sus conocidos, debe ser algo, debe de sentirse nostalgia, ¿verdad? Al ver un video, ver, el hermano fulano. Entonces, esta noche yo quiero que les mandemos un saludo, porque es probable que ellos en uno de estos días, cuando los hermanos suban el video, vean este mensaje, y yo creo que a ellos les va a gustar ver que la iglesia también les hace un saludo. Así que ahorita, ¿por qué no les damos un aplauso a los hermanos? Y ahí mis hermanos también, que Dios les bendiga, gloria a Dios, donde quiera que nos oigan, ¿verdad? Les mandamos un saludo a todos ustedes, y ese aplauso también es para todos los hermanos que sintonizan el 90.5 FM, ¿verdad? La radio de nuestra iglesia, Radio Cristiana Peniel, también los que están sintonizados, un saludo para todos ustedes que nos oyen. Qué bendición es poder llegar hasta donde ustedes estén con la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a ir a la Escritura. Estamos estudiando la carta a los Romanos. El tema de esta noche es interesante, bastante interesante. Nos va a servir para corregir un posible error que cometieron nuestros antepasados. El pueblo de Israel cometió el error de confundir la justicia de Dios, y de eso vamos a hablar. Cuando hablamos de confundir la justicia de Dios, es que Dios ha establecido una manera en que va a justificar a los seres humanos, pero los hombres buscaron su propia manera de buscar esa justicia, y ahí es donde ellos surge una confusión, un error que el pueblo de Israel cometió y que nosotros hoy en día podemos cometer también. Hay algunos que están en ese error, queriendo hacer las cosas bien, incurren en un error al interpretar equivocadamente algunos de los propósitos con los cuales el Señor nos dio sus leyes. Y por eso el mensaje de hoy se titula Cristo, el fin de la ley. Y ya verá usted por qué. El fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer entonces, hermanos. Yo les voy a pedir para leer, vamos a iniciar desde vamos a leer el capítulo 10 del 1 al 13, pero para una mejor comprensión, yo le voy a pedir en su Biblia que empiece en Romanos capítulo 9, versículos, Romanos capítulo 9, versículos del... ¿Qué le pasa a esto? Ahorita le digo. Del versículo 30 en adelante. Búsquelo en su Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 30, y vamos a llegar hasta el capítulo 10 y versículo 13. ¿Estamos listos? Vaya, leamos entonces. ¿Qué pues diremos? Es la pregunta que hace Pablo en el verso 30. Que los gentiles que no iban tras la justicia, oiga, los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es, ¿por qué, hermanos? Ojo, la justicia, esos términos es importante que usted los tenga en mente, los tenga presente. La justicia que es por la fe. Es decir, los gentiles que no andaban buscando ser justificados alcanzaron la justicia que es por la fe. Mire el contraste.
Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzaron la justicia ellos y los gentiles sí la alcanzaron, la justicia por fe? Porque los israelitas, dice el 32, iban tras ella, ¿cómo, hermano? No por fe, sino como por obras de la ley. Ese es el error, que Israel iba buscando la justicia por medio de las obras de la ley, y por eso, dice, tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vámonos al 10. 1. Hermanos, dice él, siempre con el mismo tema: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por ¿quiénes? ¿Y para qué? Para que se salven. O sea, Pablo dice, miren, hermanos, de verdad, o sea, yo no estoy diciendo que Israel ya está descalificado. Al contrario, si mi oración a Dios es porque ellos sean salvos también. 2, porque yo les doy testimonio, dice, de que tienen, ¿qué, hermanos? Celo de Dios. En este caso vamos a interpretar la palabra celo como entusiasmo, como ganas de Dios. Es decir, Israel tiene ganas de Dios. El problema es que sus ganas de Dios no son conforme a la ciencia, o a conocimiento o a revelación de Dios. O sea, el decir que las ganas que ellos tienen, el problema es que están mal orientadas. Las ganas que el pueblo de Israel tenía estaban mal dirigidas. 3, porque ignorando, mire, ese es su problema. Ignorando, ¿qué, hermano? Eso es lo que debemos tener cuidado nosotros, de no ignorar la justicia de Dios y querer establecer nuestra propia justicia, que es lo que hizo el pueblo de Israel. Hicieron a un lado la justicia de Dios, que es por la fe, y quisieron basar o fundamentar sus esperanzas en la justicia que es por las obras. Dice entonces, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer ¿cuál? La suya propia, dice, no se han sujetado ¿a cuál justicia? A la justicia de Dios. Y ahí Pablo les aclara que a los israelitas, ¿verdad?, que tenían este problema, que ellos querían alcanzar la salvación por medio de la observancia de la ley. Y Pablo les dice en el 4, porque el fin de la ley, ¿quién es? ¿Qué quiere decir eso? Que la finalidad con la que Dios nos dio la ley es la de llevarnos ¿a quién? A Cristo. El fin de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, no otra cosa. Para justicia, dice, porque repito el 4, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, ¿a quién? A todo aquel que cree. No dice a todo aquel que obedece la ley, ¿verdad que no dice eso? Dice a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, y él les aclara, ¿verdad?, a los israelitas: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. En otras palabras, el que quiera confiar en la ley y salvarse tiene que cumplirla toda, cosa que es imposible. Pero en cambio, la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice la ley? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra ¿de qué? De fe. ¿Sí? Ahí está la llave, en tu corazón, no está lejana, no es imposible de alcanzar, está al alcance. ¿Y qué es? Es la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué es lo que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que la salvación de una persona está al alcance de una oración de fe. Así, eso dice el apóstol Pablo. 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, es decir, que Dios no hace acepción de personas,
pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Oremos, mis hermanos. Dios mío, en esta noche te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque con ella tú nos instruyes a buscar, Señor, a buscarte a ti de la manera correcta, a tratar de agradarte, mi Señor, de la manera que tú esperas que lo hagamos. Perdónanos, Dios, nuestras ofensas, perdona nuestros fallos, Señor, todo aquello en lo que hoy nos hayamos equivocado, todos esos pecados por los que no hemos pedido perdón, Señor, en esta noche los confesamos y venimos delante de ti buscando no nuestra propia justicia, sino la justicia que es por la fe de Jesús. Señor, te bendecimos y estamos agradecidos porque por tu gracia, Señor, tú nos has salvado y nos has declarado justos. Y ahora podemos decir con toda seguridad que somos hijos tuyos, Señor, y que tenemos vida eterna en Cristo. Gracias, Dios. Habla a tu iglesia, edifícanos, Señor, ayúdanos a crecer espiritualmente, que es una de las razones importantes por las que estamos aquí, Señor, para crecer, para no ser niños fluctuantes todo el tiempo, Señor, sino alcanzar la estatura que tú quieres de cada uno de nosotros, Señor. Echamos fuera toda interrupción, todo aquello que puede estorbar pensamientos, espíritus que puedan venir a perturbar. En el nombre de Jesús ordenamos a todo espíritu de maldad salir de aquí ahora mismo, Señor, para que tu Espíritu Santo haga la obra en cada una de nuestras vidas. Háblanos, Espíritu de Dios, llénanos, Espíritu Santo, danos sabiduría, danos esa iluminación para entender tu palabra, para guardarla también y llevarla a la práctica, para poder compartirla con otros, Señor, que también te necesitan. Gracias, Dios mío, a ti siempre te damos toda la gloria y toda la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo aprovecho para decirles, hermanos, que allá atrás hay copias del bosquejo, ¿verdad? Porque esta información, y si usted la va guardando, qué bueno, porque sirve para aclarar algunos conceptos que de repente uno no los tiene bien claros. Hoy, hermano, le voy a decir desde el principio, hoy vamos a desbaratar todos esos argumentos legalistas que cifran sus esperanzas en que las personas se van a salvar por las cosas buenas que hacen. Porque aunque usted, no sé si no lo sabe o no se ha percatado o no lo cree, muchas iglesias llegan a los extremos de legalismo, de pensar que si algunas personas no cumplen con ciertas actuaciones o ciertos parámetros de conducta, no serán salvos. Hay algunos que llegan a cometer ese error. Hay una iglesia que afirma que si no se guarda con rigurosidad el día sábado, el que no lo guarda no será salvo. Y es una iglesia que está, muchos la consideran que está dentro de las iglesias cristianas que predican la sana doctrina. Pero tal situación no es correcta, es decir, no es una interpretación adecuada de la palabra. Porque entonces diríamos que la salvación es por obra, es por lo que nosotros hacemos y tendríamos mérito y podríamos nosotros ir delante de Dios a exigirle que nos salve porque hemos cumplido a cabalidad sus mandamientos. Entonces ya no sería gracia, sería deuda. Dios nos debería a nosotros. Podríamos ir y decirle: Señor, tú me debes la salvación. ¿Por qué? Porque yo me la gané haciendo todo lo que tú ordenaste. Entonces Dios no tendría más alternativa que salvarnos. ¿Por qué? Y no, yo me la he ganado, pues. Si yo he cumplido todo lo que tú estipulaste en las Escrituras, todo lo que mandaste lo hice, así que yo aquí vengo a que me dejes entrar en tu reino, porque me lo he ganado. Yo, ¿verdad? No tuve necesidad de Jesucristo, no tuve necesidad de creer en Él, me bastó con ser una buena persona para salvarme. Entonces hay muchos que creen eso. Y le dice: es que si este no anda recto, si este no se va a salvar. Si esa fuera la condición del hombre, nadie se salvaría. Compartía yo ayer con los hermanos en la Escuela de la Vida Abundante una situación que probablemente a usted también le genere
¿cómo le dijera? Un poco de dificultad para asimilar esto. Pero hablaba yo con los hermanos y les decía que qué opinaban de que una persona que hubiera nacido de nuevo y luego se fuera a vivir perdidamente, oiga bien esto, a vivir perdidamente, andar en algún pecado y se muriera en esa condición, ¿sería o no sería salvo? ¿Qué piensa usted? Imaginemos que el hermano Pedro, ¿verdad? Que siempre me pone aquí de pechito. Imagínese usted que el hermano Pedro, después de que él ya ha rendido su vida al Señor, ha sido servidor de la iglesia, luego él se apartara de las cosas del Señor, de las cosas, de los caminos del Señor, se alejara de los caminos del Señor, los caminos agradables del Señor, y se fuera a vivir una vida de disolución. Ya pongamos un ejemplo, que él se fuera a vivir una vida de alcohólico, y allá lejos del Señor, él muriera después de haber rendido su vida a Cristo, después de haber perseverado, y él se fuera y pasara algunos años allá y se muriera, ¿sería salvo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aló? Con esto les estoy demostrando que en nuestras mentes está, pero metido los esquemas legalistas. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros somos de la opinión que solamente la gente que ande llevando una vida se va a salvar. Entonces la salvación es por obras. ¿Aló? ¿Es por qué? Ahora, yo les pongo ese ejemplo, les dije, ¿verdad? El hermano con un problema, un ejemplo hipotético, claro, y tampoco es profético lo que estoy diciendo, ¿verdad? No es profecía, simplemente estoy ilustrando. Ahora, dije, la salvación es por gracia, no por lo que nosotros hacemos, no es por méritos humanos. ¿Y qué decimos nosotros? Ahí planteamos un ejemplo, ¿verdad?, de alguien que podría vivir una vida de alcoholismo. Pero, ¿y cuál sería la diferencia entre una vida de alcoholismo y una vida de mentira? ¿Y qué de aquella persona que asistiendo a una iglesia es un gran mentiroso o una gran mentirosa y se muere habiendo nacido de nuevo, pero teniendo como una práctica habitual en su vida el mentir? ¿Cuál sería la diferencia entre el alcohólico y el mentiroso? ¿Aló? O pongamos otro problema, no pongamos al mentiroso, pongamos al altivo, vaya, aquella persona que aún siendo cristiana y habiendo nacido de nuevo es un gran altivo, soberbio, y se muere habiendo nacido de nuevo y asistiendo a una iglesia, se muere con ese pecado de soberbia y de altivez. ¿Cuál sería la diferencia entre el borracho y el altivo? ¿Ah? Y cualquier otro pecado que yo les decía a los hermanos, ¿y qué de aquellos cristianos que se van a morir robándole a Dios? ¿Cómo quedaría en eso? Entonces tampoco esos tendrían opción a salvarse, ¿verdad que sí? Y si así fuera la condición, que de plano por cualquier pecado en el que nosotros nos muramos no nos vamos a salvar, les tengo una mala noticia: ninguno de nosotros nos salvaríamos, porque como yo les decía a los hermanos ayer, todos nosotros tenemos gallos. ¿Aló? No me venga usted a decir aquí, no hermano, a mí que me revisen, yo soy una persona sin defectos. ¿Cómo no? ¿Sí? Ese es su defecto, lo mentiroso y lo presumido, ¿verdad? Entonces, hermanos, llegamos a la conclusión de que nuestra salvación no es por obras, es por la gracia de Dios. Ahora, eso sí, no estoy diciendo que entonces podamos vivir como nos da la gana, porque el apóstol Pablo en el capítulo 5, el capítulo 6, capítulo 7 de la carta a los Romanos y en el capítulo 8 nos insta a que aquellos que hemos nacido de nuevo, dice, debemos andar guiados por el Espíritu. Dice, ¿cómo perseveraremos en el pecado? Dice, si ya hemos nacido de nuevo. No puede ser. Los que han nacido de nuevo, dice que han crucificado la carne. Es decir, Pablo
nos invita a los hijos de Dios, a los que hemos nacido de nuevo, a andar en vida nueva, una vida que agrade a Dios, pero no porque pongamos nuestra esperanza que haciendo obras nos vamos a salvar, sino porque haciendo obras agradables a Dios recibimos la bendición y tenemos una vida buena, una vida agradable, una vida libre de algunos problemas y de algunas aflicciones, ¿verdad? No de todos, porque hay algunas que el Señor las utiliza para cumplir sus propósitos en nuestra vida, pero vamos a vivir libres de muchas preocupaciones y aflicciones si somos obedientes, si obedecemos su voluntad. Entonces hay que entender cuál es el propósito de la ley y no confundirnos. De eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Pablo hace en este pasaje un contraste entre la justicia de Dios y la justicia propia o la justicia humana, la justicia que el pueblo de Israel estableció. Ese es el error. Ellos establecieron su propia justicia, que era por las obras, un enfoque apropiado de las ganas que Israel tenía, los hubieran llevado a ellos a tener un entendimiento correcto de la gracia de Dios y alcanzar la verdadera justicia que era por la fe. Lamentablemente ellos se perdieron en el camino. Y dice Pablo ahí en el versículo 1, Romanos capítulo 10, versículo 1, dirigiéndose a los hermanos en Roma, le dice: hermanos, ciertamente, le dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para que se salven. Aunque Pablo está a punto de expresar el error que Israel cometió, está a punto de entrar, porque en el capítulo 10 y 11 él detalla cuál fue el error del pueblo de Israel y cuáles fueron las consecuencias de haberse perdido en el camino. Está a punto de sacar a relucir y a demostrar que el rechazo del cual Israel ahora sufre no es algo arbitrario de Dios, sino que obedece a la confusión que Israel tuvo. Es decir, que ahora ellos en parte sean rechazados para que la plenitud de los gentiles entre, tiene un origen, tiene una causa. Y esa causa es que ellos se confundieron en el camino, que era parte del plan de Dios. Entonces, ahora, pero Pablo dice, aún a pesar de ir y explicar cuál fue el error y cuáles las consecuencias de lo que ahora sufren sus compatriotas, él dice sentir un verdadero amor, sentir ese anhelo en su corazón de querer que su pueblo, sus compatriotas, también sean salvos. Y aquí es donde también, hermanos, nosotros, si bien es cierto, hemos hablado de la predestinación y de la elección de Dios, pero nosotros no sabemos a quienes Dios ha escogido o ha elegido y a quienes no. Entonces podemos tomar el ejemplo de Pablo, y por aquellos que aún no son salvos, nosotros perfectamente podemos sentir carga y orar por ellos. ¿Para qué? Para que se salve. ¿O no es eso lo que el apóstol siente aquí por su pueblo Israel, por sus compatriotas? No es eso lo que está expresando. Él dice: el anhelo de mi corazón, dice, es que todo Israel, y mis oraciones, dice, mi anhelo y mis oraciones son para que el pueblo de Israel sea salvo. Y nosotros debemos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Y ya vamos a ver, la otra semana vamos a hablar de cómo llegamos nosotros, cuál es el medio que Dios utiliza para hacernos nacer de nuevo, para que venga esa fe a nuestra vida y creamos en Él y nos salvemos. Pero ahí digo, nosotros jugamos un papel, porque orando por esas personas, compartiéndoles el evangelio, es como Dios hará la obra y va a salvar a muchos. A quien nosotros no sabemos, y no nos podemos andar ahí discriminando unos a otros diciendo: no, este es muy malo, yo no le veo detalle de que se vaya a salvar, porque lo mismo podrían haber dicho de cada uno de nosotros antes de que el Señor por su misericordia nos hiciera nacer de nuevo. O va a decir que usted tenía cara de buena gente antes de ser cristiano. ¿Aló? Ay, si es que hay una joyita, ¿verdad? Definitivamente es la gracia de Dios. Así es que Pablo dice: el anhelo de mi corazón es para que mis hermanos, los israelitas, sean salvos. Y dice luego, porque yo les doy testimonio, es decir, yo doy fe, dice Pablo, testimonio de que tienen celo de Dios, pero no es conforme a ciencia. Es decir, Israel tenía y tiene ganas de Dios. El problema es que esas ganas de Dios estaban mal orientadas, estaban mal dirigidas. ¿Y por qué estaban mal dirigidas? Porque ellos se confundieron al interpretar el mensaje de Dios, al interpretar las intenciones de Dios. La palabra que es de donde se traduce ciencia en nuestra versión Reina Valera 60 es la palabra griega epignosis, que literalmente significa conocimiento o reconocimiento.
Con esto Pablo hace referencia al conocimiento o a la revelación de Dios. Es decir, que el pueblo de Israel tenía celo de Dios o tenía ganas de Dios, pero no conforme a la revelación de Dios. Y a pesar de que ellos tenían muy buenas intenciones, ellos se confundieron y buscaban su propia justicia. Lo dice en el versículo 3, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios, ese fue su error, el desconocimiento, la falta de la revelación divina, procurando establecer la suya propia. Ahí está. O sea, ellos tenían buenas intenciones, solamente que mal orientadas, mal dirigidas. Como puede suceder, mis hermanos, también entre algunas personas que buscan de Dios en los lugares equivocados. Le voy a poner un ejemplo. Salen ahí en la televisión o sale de repente alguien ahí y dice que en un árbol en el patio de su casa ha aparecido una... ¿Qué? En el nudo del árbol, ahí en medio del árbol, se ha formado la imagen de la Virgen María. Y entonces le comenta a algunas otras señoras beatas y todas deciden ir a construir un altar y le van a decir al sacerdote, y el sacerdote llega y da fe que en efecto es una aparición y ahí hay hasta unas lágrimas porque el árbol ahí en el nudo tenía porque esas son heridas, ¿verdad? Ahí le están saliendo la savia y esa es la sangre que la Virgencita las lágrimas, perdón, que la Virgencita está llorando por lo que está pasando en el país, por tanta violencia. Y entonces hace todo, y un montón de gente llega, mire, que allá apareció, y el siguiente día, las semanas después, hay fila de personas con una velita a pedirle a la Virgen. Ellos puede que tienen ganas de Dios. El problema es quiénes los están dirigiendo, que esas fábulas, que esas leyendas, que esas cuentos o como le queramos llamar, porque hasta el Papa dijo que la Virgen de Guadalupe es una fábula, que todas esas cosas se las inventó alguien y vino un montón de gente que no conoce, por ignorancia, siguen esas cosas. ¿Cuál va a ser su resultado? Un ciego que guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos irán a caer al hoyo. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado para que nuestra fe, como dicen las Escrituras en la primera carta a los Corintios en el capítulo 2, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y debemos entender que hoy en día han salido un montón de falsos maestros y de falsos de lo que usted quiera, enseñando doctrinas a conveniencia. Y nosotros nos puede parecer atractivo porque hay un montón que andan diciendo, mire que Dios lo va a prosperar siempre, traiga, haga un pacto con Dios. Y le empiezan a dar garabato a la gente, traiga, done esto y lo otro. Y ellos detrás de qué creen que es lo que andan. Mire, ya va a ver que haga su pacto y ya va a ver que Dios lo ha creado para prosperar, para estar encima solamente. Y le dan una terapia que usted en apuros económicos y llega y se sienta, wow, hoy sí voy a salir de este hoyo en el que estoy. La gran angustia en la que lleva, todo le parece interesante. Entonces, yo no estoy diciendo que también que el evangelio es un evangelio de sufrimiento. No estoy diciendo eso, no me estoy yendo al otro extremo, pero hay algunos que utilizan algunas partes de la Biblia solamente para su propio fin. Debemos tener cuidado porque queriendo buscar nuestras propias conclusiones o buscando interpretar la Biblia a nuestra propia manera, podemos llegarnos a confundir en el camino. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Los israelitas, yo doy fe, dice Pablo en el verso 2, que de verdad tienen ganas de Dios. Tienen celo de Dios, pero no lo tienen de acuerdo al conocimiento, es decir, no lo tienen de acuerdo a la revelación divina. Sus intenciones son buenas, pero están mal dirigidas. Ese era su problema. No estaban en armonía con la revelación de Dios, con la correcta comprensión de su palabra. Y eso los llevó a ellos a extraviarse de la fe. Mire, la Biblia afirma que uno de los peores males de la gente es la falta de conocimiento. Veamos qué dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Ahí está en pantalla, mire usted. ¿Cómo dice? Mi pueblo, dice, fue destruido por falta de ¿qué, hermano?
por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Le dice a la nación, al pueblo de Israel. Es que la ignorancia es un mal terrible, y usted y yo tenemos, por eso ahí más adelante en la carta a los romanos, mirá, dice, y me voy a adelantar, aunque más adelante lo voy a ampliar, dice ahí, ¿dónde está? En el versículo 8, mire, Romanos 10:8, ahí dice, si cerca de ti, dice, ¿está qué, hermano? ¿En dónde está? Cerca de ti. Mire, si el conocimiento de Dios no es una cosa que esté lejano o imposible de obtener o de alcanzar, si la Biblia ahí está siempre, dos cosas que nosotros tenemos el problema. Oiga esto y póngale atención. Una es que aunque tenemos la Biblia no la leemos. ¿Me está escuchando? Yo le puedo apostar lo que usted quiera. Si usted tiene un smartphone y tiene una Biblia, le apuesto lo que usted quiera a que usted lee más el Facebook que su Biblia. Y le apuesto lo que usted quiera. Lo que usted quiera. ¿Cierto o falso? Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Si está bien, en el Facebook hay cosas buenas, hay información interesante, ¿verdad? La mayoría quizás es irrelevante, pero hay información interesante, hay algunas cosas ahí que tal vez pueden ser, pero ahí todo lo demás es irrelevante. Ahora, preferimos ese tipo de cosas que enriquecer nuestro conocimiento y nuestra fe con la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? No estoy diciendo que entonces ya no me fe. No, yo lo que estoy diciendo es dedíquele tiempo a conocer la palabra de Dios. Para poder tener Facebook tiene que gastar, porque no le regalan los datos que usted consume viéndolo, ¿verdad que sí? Para leer la Biblia no. Nada dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Debemos dedicarle más tiempo a conocer del Señor. Esa es la manera en que el conocimiento viene a nuestras vidas y vamos a dejar de ser ignorantes. Una de las cosas que nosotros tenemos es que no leemos la palabra. Y otra de las cosas que nosotros no tenemos es que no somos inquisitivos en la palabra. ¿Qué es eso, hermano? Sí, la leemos y si algo no lo entendimos, simplemente lo leímos, pues. Me han dicho, hermano, mire, hermano, cuántas veces hemos leído estas cosas y ahora que las estamos leyendo como que se ven diferentes. Sí, porque estamos siendo más inquisitivos en ella, los detalles, aquello que está por debajo de la letra, podríamos decir nosotros. Hay un pasaje de la Escritura que dice que hay algunas cosas de la doctrina, de las cosas que Pablo nos escribió, dice Pedro, escribiendo Pedro, ¿verdad? Acerca de lo que Pablo había escrito, dice que hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen, dice, para perdición de ellos. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas de las Escrituras que son un poquito difíciles de entender. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, también se ilustra otra situación en la que Felipe es enviado por el Espíritu a acercarse a un hombre que iba leyendo la Biblia pero que no entendía lo que leía. Cuando Felipe llega, se le acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? La respuesta del hombre fue, ¿y cómo voy a poder entender si no hay quien me lo explique? Eso mismo le pasa a los cristianos hoy en día. Leen y algunas cosas no las entienden y cualquier ignorante viene y las tuerce y entonces ya le parece de la forma que aquel les dijo. Entonces nosotros tenemos que tener, digamos, esas ganas de Dios, pero que esas ganas vayan acompañadas de la revelación de Dios, del conocimiento apropiado, que conozcamos a Dios, no por fábulas, ni leyendas, ni tradiciones, ni porque aquel dice, que dijo, que fue, no, por lo que Dios dice a través de su palabra. Y cuando la leamos, pidámosle al Espíritu de Dios que nos revele, que nos ilumine para entenderla. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces, dos cosas que no hacemos: no leemos y no somos inquisitivos, es decir, no tratamos de indagar qué realmente Dios nos está diciendo a través de su palabra. Ese fue el error del pueblo de Israel. Dice luego en el versículo 4, volviendo a Romanos, ¿verdad? En el 3 les dice, porque ignorando, ahí estaba su mal, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado, ¿a qué, hermano? O sea, su error fue que ellos, queriendo hacer las cosas agradables a Dios, establecieron su propia justicia. Dios dijo, la manera en que ustedes se van a salvar es creyendo en Jesucristo. Y los israelitas dijeron, pues no, nosotros nos queremos salvar cumpliendo la ley.
¿Qué dice Dios? Entonces, con ustedes no se puede, ya son ignorantes. Han hecho su propia justicia y no se han sujetado, dice al final del 3, mire, no se han sujetado a la justicia de Dios. 4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué quiere decir esto? Sea lo que la ley, todos los profetas, el Pentateuco, la ley y los profetas nos enseñan, todo lo que ordenan y expresan tiene como fin que conozcamos a Cristo, que lleguemos a Cristo. Todo la Biblia tiene como finalidad llevarnos al Señor. Todo debe referirse a Él y todo siempre apunta hacia Jesús. Le pongo un ejemplo. ¿Para qué fue dada la ley? Para que nosotros entendiéramos lo que es bueno y lo que no es bueno, y al darnos cuenta que somos incapaces de hacer todas las cosas bien, nos demos cuenta que necesitamos a alguien que nos ayude a librarnos de todos los pecados que hemos cometido. ¿Y a dónde nos lleva? A Cristo. Nos lleva a la necesidad de un Salvador, de un Redentor. Nos damos cuenta que somos seres imperfectos y muy imperfectos. ¿Y cómo nos vamos a librar si la paga del pecado es muerte? ¿Quién nos podrá salvar? Todo en la Biblia nos lleva al Señor. Quiero que veamos un par de citas ahí en Lucas 24, del 44 al 47, y vea cómo la Biblia completa apunta a Jesucristo. Dice Lucas 24, del 44 al 47, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario. Jesús les está diciendo, estas son las palabras que yo les hablé cuando estaba con usted, que era necesario que, ¿qué, hermano? Ojo, o sea que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, si usted lo quiere ver así, todo el Antiguo Pacto, ¿hacia dónde apuntaba? ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. No, ahí dice pues que se cumpliere todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Y eso qué es? Todo el Antiguo Testamento. De Jesús estaba diciendo, miren, era necesario que todo lo que fue dicho allá en la ley, los profetas, los salmos, acerca de mí, o sea que todo el Antiguo Testamento, ¿de quién hablaba? De Jesucristo. Y los israelitas eso no lo entendieron, que la ley apuntaba a Jesús. La ley solamente preparaba el ambiente o preparó todo el escenario para que viniera Jesucristo a establecer su reino. Eso es el Antiguo Testamento. Y apuntaba hacia Jesús. Las profecías mesiánicas están desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Juan 5:39 dice también acerca de esto. Perdón, terminemos de leer ahí Lucas. No terminamos Lucas, dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué dice que padeció Cristo? Porque así estaba escrito. Entonces las Escrituras hablaban de Él, y que resucitase de los muertos al tercer día. Ahora sí vamos a Juan 5:39. Dice ahí en Juan 5:39: escudriñad, dice el Señor, las Escrituras, porque a ustedes les parece a ustedes que en ellas tienen la vida eterna, pero no es cierto. O sea, no es que en las Escrituras está la vida eterna está en Cristo. Que a través de las Escrituras conocemos a Jesús, eso es verdad, y por eso Él dice, y ellas son las que dan testimonio. Otra vez, Jesús afirma que las Escrituras, la ley, los profetas y todo lo que está en el Antiguo Testamento, ¿hacia dónde apuntan? Hacia Cristo. Y una cita más, que Gálatas 3:24. En Gálatas 3:24, que es una porción que al final también de esta meditación vamos a volver a leer, interesante. De manera, dice, que la ley ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ayo, dice. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados. Un ayo es alguien que cuidaba a un niño desde que estaba pequeño, le enseñaba, le instruía como un maestro privado. Desde que estaba niño se le entregaba, mira, alguien que trabajaba, una persona que tenía principios, que tenía conocimiento, que tenía ciencia. En las casas de la gente con pudiente estaba ahí, vaya, mira, este es el pequeño, ahora te toca a ti, tú lo vas a cuidar, es mi hijo, pero a ti te doy el trabajo de que lo eduque. Entonces al final, este ayo tenía que traer a esa persona que había formado, adivina quién lo traía, a su papá, y aquí, ahora vengo, aquí le entrego
Ya lo formé, aquí está su hijo. Entonces, el ayo, que es el que nos llevaba ¿a quién? A papá, a Cristo, ¿verdad? Es la ley la que nos lleva a Cristo. La ley no era el fin, la ley era el medio, a través del cual nosotros conoceríamos a Jesús. Entonces de ahí viene la justicia y volvemos a Romanos, capítulo 10, versículo del 5 al 8, mire. Y por ahí vamos a aterrizar, al menos esta noche vamos a quedar en capítulo. Dice el 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Moisés dice esto, y en este caso Pablo cita a Moisés. ¿Por qué cita a Moisés? Porque para los israelitas Moisés, las palabras de Moisés tenían un gran peso. Entonces ahora Pablo les está enseñando a los israelitas con las mismas palabras de Moisés. Y les dice, hey, ¿qué dijo Moisés acerca de la ley? Que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso está en Levítico capítulo 18, versículo 5. Dice, mire lo que dice Levítico 18, 5. Ahí está en pantalla también. ¿Dónde lo tengo yo aquí? No lo puse. ¿Dónde está? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. Eso dijo Moisés, eso escribió Moisés, obviamente, ¿verdad? Ordenado por el Señor. Y ahora Pablo cita esas palabras allá en el Nuevo Testamento diciendo que el que quiera confiar en la ley tiene que cumplirla en su totalidad. Algo que es completamente imposible. Nadie puede cumplir la ley en su totalidad, a cabalidad, no se puede. Y entonces aquí los israelitas y cualquier persona se topan con un problema. Tienen dos opciones. Si usted quiere puede todavía intentarlo, aunque yo estoy seguro que es imposible. Pero usted tiene la opción de que si usted decide confiar en su justicia por las obras, hay una sola condición para poder alcanzar la salvación por las obras, y es que usted tiene que cumplir toda la ley sin cometer ningún error. ¿Cree alguno de ustedes poder hacerlo? ¿Aló? Entonces, y por otro lado tenemos la opción de la justicia que es por la fe en Jesucristo, que es lo que dice el versículo 6, Romanos 16. Pero dice la justicia que es por la fe, ya habló de la ley, dice que el que haga estas cosas tiene que cumplirlas todas. Y luego está la justicia que es por la fe, que dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá del cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. En otras palabras, mire, el que quiere ser justificado por la fe, no diga que es algo difícil. Eso es lo que dice Pablo. Porque ni necesita ir al cielo para traer a Cristo a la tierra, ni necesita descender al abismo, al infierno, o a la muerte, al sepulcro, para hacer subir a Jesús de entre los muertos. No, dice el versículo 8, dice, ¿más qué dice? Si cerca de ti está la palabra. En otras palabras, la salvación está al alcance de una oración de fe. Ojo, dijimos una oración de fe, aún más bien una confesión de fe, ¿verdad? En tu boca y en tu corazón. Voy a corregir eso de una oración, está al alcance de una confesión, porque lo que usted y yo necesitamos es declarar que Jesucristo es el Señor. Eso. Y si yo le pregunto aquí a alguien, hermano, ¿usted cree que Jesucristo es el Señor? Y el hermano me dice, yo creo que Jesucristo es el Señor. ¿Eso es suficiente para salvarse? ¿Aló? ¿O es necesario repetir toda la oración de Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal? Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste el tercer día. ¿Y qué más? ¿Es necesario? ¿O basta con que yo reconozca que Jesucristo es el Señor? Con eso. Ahora, desde luego que si lo confieso y es porque creo en mi corazón, y ahí dice, esta es la palabra de fe que predicamos. No es algo que es inalcanzable, es algo que está totalmente a nuestro alcance. Solamente es reconocer a Jesucristo. Mire lo que dice Mateo 10:32.
Ya vi que con un par de minutos más terminamos para no dejar esto en capítulo. Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues, ¿qué hermanos? Que me confiese delante de ¿quiénes? Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero hay personas que se avergüenzan, ¿verdad? Ahí en Marcos 8:38 dice, ahí está en pantalla, mire cómo dice Marcos 8:38. Mas el que se avergonzare de mí, dice, pero el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga. Y allá en Mateo 10:32 decía que no debemos avergonzarnos del Señor. Hay otro pasaje que dice ahí en Juan 12:42 al 43. Juan 12:42 al 43 habla de lo que unos gobernantes hicieron cuando se les predicó el Evangelio. Dice Juan 12:42, con todo eso dice, aún de los gobernantes, oiga bien, para que vea que no solo los de abajo, ¿eh? También los jerarcas, de los gobernantes, muchos, dice, creyeron en él, pero a causa de los fariseos, dice, ¿qué hacían? No lo confesaban. ¿Para qué, hermano? Para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Tenemos que tener cuidado. Por eso es que hay muchos aquí que quiere usted rendirle su vida a Cristo, y por la gran vergüenza, dicen ellos, la gran vergüenza de ponerse de pie, ¿verdad? Acuérdese que si usted se avergüenza del Señor, Dios se va a avergonzar de usted también. Y creer en Cristo no es ningún delito, ni ningún crimen, ¿o sí? No es algo de lo que debamos sentirnos apenados o avergonzados. Ahora, lo último, vámonos allá al versículo 11 al 13. Entonces decía en Romanos 10 del 8 al 10, ¿verdad? Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que sí confesares con tu boca, confesar con la boca, que Jesús es el Señor, eso dice. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que Él es Dios, que Él es el Cristo, el ungido de Jehová, con esto serás salvo, ¿verdad? Claro que esa fe la pone Dios, ese querer lo pone Dios, ese llamado lo hace el Señor. Todo eso ya lo hemos hablado, no es algo que surge en nosotros. 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Como dice Juan, vea, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque no hay diferencia, dice el 12, entre judío y griego. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo quiero ver una cita para terminar. 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó, ahí está en pantalla, mire, con llamamiento santo. ¿Y cómo nos llamó? No conforme a nuestras obras, ¿verdad? Que no nos llamó por las cosas buenas que hayamos hecho, sino según el propósito. O sea que usted y yo estamos aquí no porque nosotros quisimos venir, sino que estamos aquí porque ese es el propósito de ¿quién? De Dios. Él nos llamó y si nos salvó, nos salvó, pues no por lo que hubiéramos hecho, sino porque era su propósito y la gracia, regalo, ¿verdad?, que nos fue dada en Cristo Jesús antes. ¿Desde cuándo nos fue dada esa gracia, hermano? Desde antes de la creación del mundo. O sea que usted y yo estamos aquí no por las obras que hayamos hecho, sino por la gracia de Dios. Amén, hermano. Entonces, conclusiones importantes. Por muy buenas que sean nuestras intenciones respecto a agradar a Dios, si no es conforme al conocimiento y a la revelación de Dios, estamos equivocados. Tenemos que hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No importa lo que la ley esté enseñando, siempre nos está revelando a Cristo. La ley siempre nos lleva, el antiguo pacto siempre nos va a llevar a Cristo. Y nadie, absolutamente nadie es capaz de cumplir la ley. El único que pudo cumplirla completamente a cabalidad fue nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia que Él hizo nos es imputada ahora a nosotros, y ahora nosotros también somos justos delante de Dios. Nos somos declarados justos. Y la salvación no requiere de esfuerzos humanos, es un regalo, es por gracia.
Y solo por gracia, a través de la fe, nosotros podemos alcanzar la salvación de nuestras almas. Vamos a orar, mis hermanos, en esta noche. Dios mío, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por llamarnos.